Y ahora, ya que conocemos el origen de las palabras pana, chamo, jalamecate, echarse las bolas al hombro, mamagüevo, ser un mamarracho, ser un jalabola, los corotos, los macundales, echarse los palos y muchísimas otras palabras que ya hemos conocido, pues vamos a hablar de otra que ha generado o generó hace un tiempo bastante polémica, y es en torno a la palabra veneco. Veneco. Particularmente yo detesto totalmente esta palabra desde que nació. Saludos, ¿qué tal están, familia? Ya tenemos oficialmente el tercer capítulo de este podcast llamado Hablemos de Venezuela, y en esta ocasión vamos a tocar un punto bastante interesante que viene siendo en torno a las palabras venezolanas, las frases, los dichos, las groserías que utilizan muchísimos venezolanos y que se ha vuelto popular en distintos países del mundo. Bueno, en esta ocasión vamos a conocer su origen, su historia, y vamos a anexar algunos ejemplos prácticos donde son utilizadas estas palabras, estas frases. Así que bueno, vamos a comenzar porque esto de verdad que me tiene bastante emocionado. Particularmente ya yo conozco el origen y el significado de varias de estas palabras, pero hay otras que las estaba investigando y yo, ¿qué? En Venezuela no se utilizan estas palabras, o al menos ahora, pero bueno, vamos a aprender juntos en esta ocasión. Es de mencionar que todos los países del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que se ve mucho más esa diversidad, tienen sus propias palabras, sus propias frases, sus dichos, sus groserías o formas de insultar, no tanto como desprecio, sino inclusive como halago, y eso se ve aquí bastante en Venezuela, como por ejemplo con la palabra mamagüevo, que se utiliza bastante. Algunos la utilizan de forma despectiva, pero otras sorprendentemente la utilizan de forma de halago, como cuando tú vas a saludar a ese pana, la utilizan, épale mamagüevo, total. Y el origen de esta palabra es bastante sorprendente, así que bueno, vamos a comenzar de inmediato. Arrancamos con el jalamecate. Es el nombre con el que se conoce el típico compañero adulador. Evidentemente esto se puede observar muchísimo en el liceo, en la universidad o en el propio trabajo, que es donde la mayoría de los compañeros lo suelen utilizar. Y es que se dice que esta expresión viene de la época de la Guerra de Independencia. Al parecer al libertador Simón Bolívar le gustaba que le mecieran la hamaca para dormir. Recordemos que eran otros tiempos y muchos dormían con hamacas. Eran muchos soldados y hasta oficiales que se ofrecían a jalar el mecate de la hamaca de Simón Bolívar para ganarse algunos favores o para tener algún tipo de beneficio. El jalamecate. Esto no lo sabía, bueno, hasta que lo investigué, pero no tenía ninguna idea de esto. Este término se suele utilizar muchísimo en las empresas o en los liceos. Cuando tú ves que un estudiante quiere caerle bien a un profesor y hace algunas cosas, le comienza a regalar de repente algunos chocolates, alguna empanada, le brinda un cafecito en la universidad y ya muchos, este es un jalamecate. Evidentemente quiere ganarse sus puntos. Echarse las bolas al hombro. Es una frase para denotar que una persona es floja o perezosa, y es que proviene de los presos que utilizaban grilletes durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, aquellos que durante sus pesadas horas de trabajo forzoso se alzaban las bolas, es decir, los grilletes, al hombro para descansar los pies, eran considerados flojos y haraganes. Wow, esto es muy parecido también con la siguiente palabra que vamos a hablar dentro de poco, que viene siendo el jalabolas. Y es que bueno, para aquellas personas que no sepan qué es un grillete, no sé si se acuerdan que en las caricaturas, que cuando veían Bugs Bunny o cuando veían alguna comiquita, cuando estaba una persona que estaba presa, que estaba en prisión o algo por el estilo, le ponían como un ancla, le ponían como un gancho en el pie, y este mismo pie jalaba una piedra o jalaba una bola de piedra o una bola de hierro. Pues con esto básicamente se refieren al grillete, con lo que quiere decir que al echarse las bolas al hombro es que se los ponían en los hombros para descansar los pies, básicamente como para no estar jalando y jalando, porque seguramente ha de ser bastante molesto. La siguiente frase muy utilizada entre venezolanos es echar los perros. Es muy frecuente que estás con tu grupo de amigos y ven a una chica muy bonita, muy simpática y le dicen, epa Juan, échale los perros. O que viene tu papá o que viene algún hermano tuyo y no, yo le voy a echar los perros a esta persona. Pues básicamente son frases muy utilizadas en este punto. Y es que echar los perros es como se le conoce en el cortejo venezolano. La expresión tiene origen en las corridas de toro. ¿Qué?
En las corridas de toro, cuando el toro no embestía, era hostigado por una jauría de perros como castigo. En algunos países es sinónimo de acoso o amenaza, pero en Colombia y Venezuela significa cortejar a alguien. ¡Qué gran cambio! Vaya metáfora, incluso mencionan aquí. Ok, en este caso cuando se refieren cuando el toro no embestía, es que saben que los toreros, así como se suele visualizar en algunas películas, tienen como que esa alfombra o esa tela roja allí que le ponen al toro para que vengan y sea atraído por el color. Bueno, en este caso cuando se refieren que no embestía, era que prácticamente era muy indiferente, no le interesaba seguir eso y básicamente miraba para los lados, y por eso pues le lanzaban los perros como castigo. Naguará, echar los perros. Es muy diferente a lo que utilizamos, realmente, muy diferente a lo que utilizamos. Otra frase bastante popular es ser un mamarracho. Es que es como se le denomina a una persona generalmente mal vestida o extravagante, y proviene del árabe muarrik, que significa bufón o payaso. Ser un mamarracho. Esta palabra se utiliza bastante, más que todo como en tono de broma. Dime, ¿cómo me veo? Te ves un mamarracho, papá, usted es un mamarracho. Es como se le denomina. Todavía sigue existiendo, todavía se sigue utilizando y proviene del árabe. La mayoría de las palabras venezolanas, curiosamente, no son todas de Venezuela. Muchos provienen debido a la colonización o también debido a la influencia del extranjero. La otra palabra es ser un musiu. Créanme que esta palabra jamás la había escuchado hasta este momento que estamos comenzando a investigar sobre esto. O cuando empecé a investigar sobre esto, pues. Ser un museo es como solemos referirnos a los extranjeros que vienen de Europa. Viene del vocablo francés monsieur, que significa señor. Monsieur, bueno, no sé cómo se pronuncia eso en francés, pero significa señor. ¿Quién? No sé. Todos dicen señor o extranjero, ¿quién dice monsieur? Yo creo que esta vendría a estar en una de las listas de las palabras que ya no se utilizan en Venezuela. Pienso yo, no sé, nunca he escuchado monsieur. Corríjame ustedes si de repente escucharon monsieur o si nuestros papás escuchaban monsieur. Curiosamente voy a preguntarle después a mi papá para ver si escuchaba monsieur. Ser o tener un jalabola. Es lo que yo les estaba mencionando. Hoy en día es el término que utilizamos para quien es un adulador, pero proviene de algo distinto que ocurría en las cárceles durante la dictadura de Juan Vicente Gómez. Aquellos presos con familias adineradas contrataban a un jalabolas para que les ayudara a cargar con los pesados grilletes que tenían en los tobillos. Evidentemente se parece a la expresión de jalamecate, pero en este caso viene siendo como que un jalamecate intencional pagado por las personas ricas. Se utiliza también para referirse a una persona que suele obtener algo con lisonjas. Wow. De hecho, como un dato curioso, he escuchado más esta palabra que la de jalamecate. El jalamecate sí se suele utilizar y tal, pero el jalabolas es mucho más común, sobre todo entre las personas, entre los estudiantes prácticamente, y significa casi lo mismo. Solo que históricamente eran los ricos quienes les pagaban a otros para que les jalara el grillete. Ojo, el grillete con esto de bolas, jalabolas, se refieren es al grillete. A eso que le estaba comentando, que tenía un grillete con una cadena, una piedra o una bola de hierro, pues básicamente todo eso lo jalaban con el pie, contrataban a alguien y lo hacía. Ahora, una de las groserías más comunes, y de repente no tanto grosería, porque se estaba incluso poniendo como un término que, bueno, sí, viene siendo a fin de cuentas una grosería. Es la palabra mamahuevo o mamagüevo, que aquí en Venezuela se pronuncia con G, pero varias personas lo escriben con H. De hecho, casi nadie lo pronuncia con H. Yo no escucho a nadie decir mamahuevo, sino mamahuevo con G. Y es que este adjetivo calificativo proviene de la composición de las palabras mamar, que es una acción de chupar o lamer algo, y la palabra huevo, que básicamente viene siendo el huevo de la gallina, que bueno, ya ustedes saben con qué se refieren a este tipo de cosas. Históricamente, como era de suponerse, no se tiene mucha información acerca del origen de esta palabra, y es que el origen se remonta a los tiempos antiguos durante la colonización, en donde el pueblo utilizaba esta palabra para referirse de forma secreta hacia los españoles y gobernantes. O sea, básicamente los colonos o las personas que eran venezolanos durante los tiempos de colonización lo utilizaban para insultar a otras personas sin que esas personas se
entere, es decir, a los colonizadores o a las personas que básicamente eran panas de esos colonizadores. Esto sí es bastante curioso. De hecho, como algo sorprendente es que esto tiene dos particularidades. La palabra como tal se suele utilizar de dos formas. En primera tenemos esa forma que es un insulto, que es básicamente como que la forma de insultar o tratar de hacer sentir mal a otra persona, y por otro lado tenemos el uso que viene siendo de adulación, y es que es muy común que entre panas, entre amigas incluso se utilicen épale mamagüevo o épale mamagüeva, se suele utilizar pero como adulación, y eso viene siendo algo bastante curioso en la literatura, sobre todo en el idioma de Venezuela, que debería ser el castellano puro, pero ya ven que tenemos bastante diversidad en las palabras. Tiene la misma palabra dos usos distintos. Es como de repente algunos lo toman como insulto, otros lo toman como un cortejo. Y es normal, o sea, créanme que es bastante normal. Y si por casualidad llegan a venir en Venezuela, pues sería interesante que incluso contaran el tiempo para aquellas personas que vengan a Venezuela y cuenten el tiempo de cuánto duran sin escuchar esta palabra. Tipo, yo soy turista, voy llegando aquí a Venezuela, voy a poner el cronómetro y voy a estar pendiente de cuando escuche por primera vez la palabra mamagüevo para ver cuánto pasa, porque muchísima gente la suele utilizar. Yo creo que en cuestión de una hora o media hora, no sé, pero todo el mundo la utiliza. Todo el mundo la utiliza. Ahora vamos a trasladarnos a una de las comidas típicas de Venezuela. ¿Cuál es el origen real de la palabra arepa u origen real según las investigaciones hasta el momento? Y es que la palabra proviene posiblemente del cumanagoto. Es de mencionar que esto posiblemente se menciona porque hay muchísimas teorías, ¿ok? De hecho hay como que un tema, una controversia entre Venezuela y Colombia para ver quién es realmente el creador de la arepa y por qué somos los venezolanos. Y es que algunos estudiosos del idioma indican que la palabra arepa proviene del vocablo indígena erepa, que los cumanagotos, tribu de los caribes que habitaba la región noreste de Venezuela, utilizaron para nombrar el maíz, ingrediente básico para la preparación de este alimento. De acuerdo a otra versión, el vocablo arepa pudiera provenir de aripa, especie de plancha levemente curva fabricada en barro que utilizaban los indígenas para la cocción de la masa de harina de maíz. Como un dato curioso, el cumanagoto es el individuo nativo de un pueblo amerindio de la familia caribe que habitó en la antigua provincia de Nueva Andalucía, llamada hoy Cumaná, es decir, Estado Sucre. Bueno, si solamente nos enfocáramos en este estudio, pudiéramos decir que fácilmente la palabra arepa, o por lo menos el término, proviene exclusivamente de Venezuela. De igual forma, pues sigue siendo un tema. Los colombianos asumen de que esto proviene plenamente de Colombia, de que la arepa es de Colombia, y ellos juran que inventaron la harina pan. Y por el otro lado, pues también los venezolanos básicamente ya asumimos que la arepa proviene de Venezuela. Esto si bien es cierto viene siendo un tema, obviamente una controversia sana, nada de hate, nada de odio por el estilo, para nada, sencillamente es un debate totalmente sano. Y es que recordemos que lo que es Venezuela, Ecuador y Colombia y también Panamá, porque Panamá se dividió de Colombia. Anteriormente era un solo país llamado la Gran Colombia, que era el sueño de Simón Bolívar, y por ende muchísimas costumbres, hábitos, comidas típicas se fueron compartiendo, y pues de allí se intensificó todo el boom de lo que viene siendo la arepa en Venezuela. Dato curioso. Ahora vamos en torno a otra palabra bastante utilizada, que viene siendo la palabra pana. Y es que pana pues básicamente quiere decir amigo, como que un colega, un hermano o algo por el estilo. Este significado tiene origen indígena y es que proviene de panaca, que quiere decir familia, por lo que pana significa miembro de la familia. Esto es una de las teorías, y por otro también se ha mencionado una teoría de que todo esto proviene de un derivado de la palabra en inglés que significa partner, que es socio. Recordemos que hay palabras que, como por ejemplo la de chamo, que también se utiliza bastante en Venezuela, pues son derivados de palabras en inglés que no se solían pronunciar de la forma correcta, pero que a fin de cuentas con el pasar del tiempo fueron adquiriendo un significado que todavía sigue siendo latente en el país. La palabra chamo, como ya les mencioné, es una que nos distingue bastante a muchísimos países en Latinoamérica, no solamente a Venezuela, y es que proviene, según distintos estudios, de chum, que significa en inglés amigo
o camarada. De hecho, también había otra teoría bastante loca que decía que provenía de Rusia. Hasta Rusia hemos llegado, sorprendentemente así. En el caso de los corotos, eso es súper común porque a nosotros los jóvenes nos encanta fregar los corotos. Sarcasmo. En Venezuela, corotos es sinónimo de objeto o cosas. Pero ¿cuál es el origen real de esta palabra? Pues el término proviene de la colección de cuadros del pintor francés Jean-Baptiste Corot, que pertenecían al expresidente Antonio Guzmán Blanco. Cada vez que se tenía que cambiar de residencia, le decía a sus empleados: cuidado con los corots, para que tuviesen precaución al embalar los cuadros, pero esto con el pasar del tiempo fue malinterpretado por ellos al pensar que corot se refería a todos los objetos de la mudanza. Así bueno, con el pasar del tiempo los empleados fueron adoptando esta palabra e inclusive se tergiversó a corotos. De corots a corotos, pues ahorita muchísimas en Venezuela a cualquier cosa le dicen coroto. Este vaso que está aquí, cuando esté sucio, vayan a lavar los corotos. Así se le suele decir a muchísimas cosas, pero principalmente a los platos, vasos o cualquier utensilio que se utilice para comer, para la comida y lo demás. E incluso en la familia se suele decir vayan a lavar los corotos, así como vayan a lavar los platos. Qué curioso que todo esto venga por un pintor francés, o mejor dicho, por algo que decía Antonio Guzmán Blanco en sus mudanzas. ¿Sabías que coroto significaba esto? Dato curioso. Ahora por aquí tenemos los macundales. ¿Quién dice los macundales? Bueno, esto lo dice un venezolano que no ha ido a la vila. Y es que los transnacionales que venían a explotar el petróleo en nuestro país generalmente utilizaban herramientas de la marca Mac and Dell. Una vez que culminaba el día de trabajo, los obreros venezolanos tenían que recoger los macundales, haciendo referencia a dichas herramientas de trabajo. Hoy en día esa palabra también se refiere a objetos o cosas. Ok, ya sé por qué no he escuchado mucho la palabra macundales. ¿Cómo detectaron flojo? Bueno, yo trabajé en una empresa, pero no se decía macundales. Por otro lado tenemos dejar el pelero y echarle pichón. Dejar el pelero es una frase que hace referencia al acto de huir a toda velocidad para evitar un peligro o una responsabilidad, aunque literalmente no se deje ni un pelo. Y es que es muy típico de los adolescentes que cuando les toca hacer labores del hogar dejan el pelero. Para dar cuenta de su origen hay dos historias. Por un lado se dice que proviene del rastro de pelo que seguían los indígenas venezolanos de los animales que habían salido corriendo al sentirse amenazados. Wow, seguían el... Ok, entiendo que hay indígenas que... O como se le suele decir a esas personas, rastreros, que es como que siguen el rastro. No sé si se le dice así en todos los países, pero bueno, yo las conozco así. Rastreros que siguen el rastro. Rastreador. Son personas que saben seguir los rastros de distintos animales o personas en las selvas y demás. Por el otro lado está la teoría de que algunos creen que la frase proviene de las barberías adriáticas que fueron populares entre los años 60 y 80. Barberías adriáticas, ¿qué es eso? En donde si un hombre se iba a cortar el pelo sin dinero, se levantaba al final y se iba corriendo dejando al barbero con el pelero. Wow, esto no me la sabía, es bastante curioso, bastante... Se iban corriendo porque no tenían plata para pagar el pelo, para pagar el corte. Muy mal, pero astutos. Echarle pichón para los venezolanos significa esforzarse para lograr algo. Esto es muy común. Por ejemplo, las personas que le están echando pierna, observen, echando pierna, pues también se utiliza echándole pichón o echarle pichón. Más que todo es como para una orden. La frase proviene de las bombas manuales de agua que tenían antiguamente los pozos de los pueblos. Había que hacer un gran esfuerzo físico para mover una palanca y extraer el agua. Dicha palanca tenía un letrero que decía push on, que significa empuje en inglés. Y esto pues es lo que yo me refería, que la mayoría de las palabras en Venezuela provienen del extranjero, porque incluso muchísimos ciudadanos para la época tergiversaron un poco la palabra, no la supieron pronunciar correctamente o sencillamente la adaptaron a lo más común, lo más cotidiano y se volvió popular.
Y es que entonces los habitantes de esos pueblos decían que tenían que echarle pichón, cuando en realidad se refería a puchón, si querían sacar el agua del pozo. Seguramente preferían ir a echarse un camarón que echarle pichón. Aquí mencionaron otra frase a la que vamos a ir y es echarse un camarón. Particularmente tampoco he escuchado esta palabra. Echarse un camarón. Un camarón es el sueñito que echamos a escondidas de vez en cuando durante el trabajo. Proviene de las primeras exploraciones de petróleo en nuestro país, cuando los capataces norteamericanos querían echar una siesta sin ser vistos por los obreros venezolanos y se escuchaban diciendo "I'll come around", mi perfecto inglés. Ya vuelvo, que significa parecido a "I come around". Este es otro ejemplo divertido de lo que viene siendo la evolución del lenguaje a partir de la fonética. Echarse un camarón. Bueno, de esa época, como yo tampoco soy tan flojo, de repente no la escuché. Por favor. Ok, por otro lado, que locura estas frases, de verdad que es curioso que muchísimas personas en Venezuela utilizan demasiadas palabras, demasiadas frases o dichos y no saben de dónde provienen. Por ello, pues, este podcast resulta bastante útil, o al menos este capítulo resulta bastante útil. Cuidado con el guachimán. Es como se le denomina a un vigilante o celador en Venezuela y proviene nuevamente del inglés watchman. Guachimán, ¿por qué te marcha este animal? Y ahora, ya que conocemos el origen de las palabras pana, chamo, jalamecate, echarse las bolas al hombro, mamagüevo, ser un mamarracho, ser un jalabola, los corotos, los macundales, echarse los palos y muchísimas otras palabras que ya hemos conocido, pues vamos a hablar de otra que ha generado o generó hace un tiempo bastante polémica, y es en torno a la palabra veneco. Veneco. Particularmente yo detesto totalmente esta palabra desde que nació. Algo que sí me parece bastante curioso es que hay venezolanos, muy pocos evidentemente, hay venezolanos que se autodenominan a sí mismos como venecos. No como venezolanos, sino como venecos. Y bueno, vamos a conocer un poquito más el origen de esta palabra. Hace un tiempo se dio a conocer que la expresión, o algunas personas malinterpretaron la expresión de lo que viene siendo venezolano coño de madre, pues básicamente decían veneco, todo resumía en una sola palabra, y esto según los utilizaban los colombianos. Recientemente salieron varios artículos desmintiendo todo esto y diciendo que no tenía nada que ver con el término y que de hecho ya existía desde hace muchísimo tiempo. Otro dato curioso para añadirlos un poquito más en contexto, hace unos años como en el 2016-2017, cuando varias personas comenzaron a emigrar hacia Colombia, los colombianos les decían venecos. Ahí vienen los venecos porque eran como que venezolanos que ahora están en Colombia, venecolombianos, algo así, algo por el estilo. Pero es de mencionar que según varias personas que vivían en Colombia desde hace un buen tiempo, veneco significaba realmente venezolano de Colombia y era una forma peyorativa para describir al colombiano que simulaba ser venezolano, más que todo por el acento. Recordemos que cuando una persona emigra a otro país trata lo máximo posible, o al menos se ha visto notoriamente, de adaptar su acento al país. En este caso, si tú de Venezuela te vas a Colombia, pues vas a tratar de hablar como esos parceros. Soy fatal en esto. Y por otro lado también, si tú te vas de Venezuela a México o de México a Venezuela, pues van a tratar de adaptar los acentos y de parecer como que son nativos de allí. Esto ocurrió en el año 1980. Así que bueno, si bien es cierto, según estos estudios desmienten el origen de la palabra de forma errónea de lo que viene siendo veneco, pues igual no me sigue pareciendo la forma correcta de referirnos a nosotros, nuestro gentilicio, como es venezolanos o venezolanas. Yo soy venezolano, no veneco, así de simple. A los colombianos yo nunca he escuchado que le digan colombenezolano o colombé. ¿Cómo se les dice? Es que ni siquiera se escucha eso por el estilo. Solamente se le dice o extranjero o colombiano o mexicano. Como mucho se le suele decir a los estadounidenses gringo. Y eso porque en Latinoamérica ya es algo popular. Pero no se suele utilizar esos términos de forma despectiva. Ojo, es de mencionar que sí hay gente que utiliza la palabra veneco para insultar a los venezolanos, y es por ello que muchísimas personas se molestan. De hecho, hace un tiempo había varios videos de mujeres que iban caminando por la calle y de repente venía un chamo y le decía, y le grababa con el teléfono
y le decía, hola veneca, ¿cómo estás? Y se molestaba muchísimo y le decían que no eran veneca, que eran venezolanas. Y eso pues es totalmente plausible. Ya para buscar un poquito de agua aquí, tengo el agua por acá. Vamos a ver si se escucha bien el agua aquí. Gozar un pullero es una frase que se utiliza cuando las personas la están pasando bien. Yo estoy gozando un pullero aquí. Suélteme, suélteme que yo estoy gozando un pullero aquí. No me voy de esta fiesta. Mamar gallo o cuál es la mamadera de gallo que tienes tú, pana. Se utiliza para denotar que alguien le está haciendo una jugarreta o una broma a otras personas. Si eres mamador de gallo, chamo, ¿me estás mamando gallo? Echar el carro. Cuando alguien se dedica a holgazanear, es decir, un flojo. Cotufa es el nombre que se le da a las popcorn o palomitas de maíz que se conocen en otros países. Vas a seguir, Abigail. Se emplea para expresar fastidio por algo insistente o que dura más de lo necesario. De hecho, como un dato curioso, esta frase de vas a seguir, Abigail proviene de una novela que se transmitía por RCTV llamada Abigail durante la década de los 80. La telenovela estuvo durante mucho tiempo en el aire, por lo que se tornó monótona y aburrida y dio cabida a la expresión de fastidio vas a seguir, Abigail cada vez que comenzaba un capítulo nuevo. Bueno, no lo sé porque no viví en esa época, pero pues sería gracioso que tú estés allí y de repente tu mamá esté viendo la novela y aparezca esta novela, sobre todo las mamás que son tan fan de las novelas, y se pongan a decir vas a seguir, Abigail. Otra palabra aquí supuestamente venezolana es ser huircho. Ser huircho, primera vez que escucho esta palabra, Dios mío, es tener un mal comportamiento social, ser grosero o tener poca educación con los demás. No, huircho. Principalmente utilizado en las ciudades occidentales del país, el término huircho proviene de las palabras en inglés will chill, que significa chico salvaje. ¡Qué locura! ¿Cómo llegamos de un extremo a otro? Muchachas de bien, cuidado con los chicos malos. ¿Qué? Ay, Dios mío. Eso significa supuestamente huircho. Primera vez que escucho la palabra huircho. De pana que sí. De pana que sí, chamo. Ser un pelabolas. En Venezuela es alguien de poco valor o utilidad. De poco valor. El término proviene de los jugadores de béisbol que no lograban batear y pelaban, es decir, que no le atinaban a la hora de batear o atrapar la bola. Ah, ya entiendo. Por lo que generalmente se encontraba en la banca y era visto como alguien de poco valor socialmente, o en el caso del deporte, profesionalmente, ser un pelabolas. En Venezuela se utiliza mucho este término cuando una persona no tiene dinero. Es decir, si de repente tú generalmente no tienes dinero en tu billetera o si no tienes ni siquiera para comprarte un pedazo de chupis o una empanada, como es mi caso, pues eres un pelabolas. Qué loco ser un pelabolas. Sí, obviamente sí se sigue utilizando. Digo que loco por el origen de la historia de esta palabra. Bochinche se refiere al ruido, al desorden, al relajo. El beta, rumor o noticia interesante. Esto pues sí se suele utilizar que es la palabra beta. ¿Qué beta, chamo? ¿Qué beta? Mientras más tranquilo, más boleta. Por aquí tenemos otra expresión que es mosca. De hecho, en los planes vacacionales se suele decir oído, mosca, oído, mosca. Y mosca se refiere en Venezuela a tener muchísimo cuidado, a tener cuidado o estar alerta de lo que está pasando. Aterriza que estás aquí. Otra de las palabras también popularmente conocida en Venezuela, pero no solamente en Venezuela, o sea, esto se conoce en muchísimos países, es la palabra coño, que básicamente provino durante la colonización, que se refería básicamente a la parte íntima de la mujer. Más quebrado que saco de canela. Se refiere a una persona sin dinero, más quebrado que saco de canela. Esto me hace recordar mucho que tengo familiares, sobre todo mi mamá, que se pone a decir frases o dichos que desconozco totalmente. De verdad, hay muchísimos dichos que ellos dicen y no sé qué significa. No sé qué significa porque son dichos que, por ejemplo, en los liceos o en la universidad no se utilizan. De repente lo utilizaron ellos en su época y tal, cuando, ojo, siguen siendo jóvenes, evidentemente, pero se utilizaba popularmente en las instituciones educativas antes o en las calles cuando la gente solía jugar en la calle. Más quebrado que saco de canela, se refiere a una persona sin dinero. Muy pocas veces la he escuchado. Sí la he escuchado, pero pocas.
El dibujo está como la carretera de Canovao. Otra más. Comienzo a dudar que soy venezolano realmente. ¿Es algo choreto o torcido? Esto que el dibujo está como la carretera de Canovao. ¿Es algo choreto o torcido? Canoabo. De Canoabo. Esto es como la referencia que hacen. No, esta es la carretera del río Guaire, que es choreta y torcida. La carretera del río Guaire. La carretera del Guaire. Pasapalo de yuca. Expresa mal gusto. Carnicero de moto, sinónimo de algo o alguien inútil. Pantaleta de lona, denota mala educación. Tirar la toalla significa rendirse. Más rayado que pared de kinder, se refiere a algo o alguien repetitivo. Más rápido que una gallina muerta, cuando una persona se desplaza con lentitud. La madre que te parió, cuando se expresa molestia hacia una persona. Esto creo que es de España, creo. El que cardenillo quiere, cardenillo lleva. Una persona que solo busca dificultades sin presentar atención a las recomendaciones ni medir las consecuencias. Nunca he escuchado esta frase. Ay, Dios mío. Fracasé. No sé, tengo que ponerme... Debería haber como que un diccionario con las frases y las palabras de Venezuela. De hecho, en TikTok había visto como que una propuesta de eso, pero era como que una broma, de una aplicación de diccionario así con palabras y frases venezolanas. Pero lo que me molestó era que era una aplicación veneca. Decían, el diccionario veneco. Ay, Dios mío. Me gustaba la idea hasta que dijeron eso y ya la echaron todo a perder. De hecho, mucha gente se los criticó. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Consiste en aceptar los regalos sin tomar en cuenta la calidad del mismo. Sí lo he escuchado. Dar más vuelta que un trompo. Cuando una persona da rodeos en una explicación o tarda mucho. Yo doy más vuelta que un trompo. Más hambre que un ratón de iglesia. Cuando una persona está hambrienta. No la he escuchado tampoco. Ni lava ni presta la batea. Una persona en una posición de intransigencia. Esto se ve mucho en los trabajos. Más que todo con esos jefes que son súper flojos y hay gente que tiene potencial para hacer cosas y no te dejan. Ni lava ni presta la batea. Ahora, algo bastante curioso es que seguramente, espero que muchísimas personas si son de Venezuela ya lo sepan, por eso la dejé de último, es ¿qué significa la palabra Venezuela? Yo vivo en Venezuela, soy venezolano, sé que venezolano es el gentilicio de Venezuela, pero ¿qué significa Venezuela? Venezuela quiere decir pequeña Venecia. Básicamente cuando los colonizadores vinieron acá a América y tal, que la descubrieron supuestamente, pues... Evidentemente no la descubrieron, solamente la dieron a conocer al mundo. Pequeña Venecia se le solía decir a este lugar porque muchísima gente, incluso Colón, manifestó que creyó que había llegado a Venecia. Pero no. Era otro lugar muy distinto y con el pasar del tiempo se le dijo Venezuela. Así que bueno, familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios. Déjalos por aquí abajito si estás en YouTube. Recuerda suscribirte al canal de Jesús Campos Podcast si me escuchas en YouTube. Si me escuchas en Anchor, Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o las distintas otras plataformas que con el pasar del tiempo iremos habilitando Dios mediante. Pues recuerda también seguirme en todas esas aplicaciones para que no te pierdas ningún capítulo nuevo. Me gustaría bastante saber, o bueno, si tú puedes reflexionar sobre el mismo, cuántas palabras o cuántas frases conocías de las que acabo de mencionar, su origen. O sea, de verdad que yo desconocía evidentemente gran parte, no todas, pero sí gran parte de estas palabras no las conocía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que todos los capítulos de este podcast llamado Hablemos de Venezuela se van a publicar todos los domingos a la 1 p.m. hora Venezuela, 12 p.m. hora México, 12 p.m. igualmente en Colombia, 1 p.m. en Chile, 2 p.m. en Argentina, a las 12 en Perú, a las 7 de la mañana en España, 1 p.m. en Estados Unidos. De igual forma, pues toda esa lista se las estaré dejando aquí abajito en la descripción si estás en YouTube, o si no, bueno, puedes ir adaptando el horario de tu país a la 1 p.m. de Venezuela correspondiente del día domingo, que tampoco es tan complicado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Me puedes seguir en todas las redes sociales como @JesusCampos con Z. Ya sin más, nos estaremos viendo en un próximo capítulo de este hermoso y sensual podcast. De verdad que disfruto muchísimo estar aquí rumbo a los 20 capítulos.